La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasyalgomás.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café que a mí me resulta siempre muy grato hacerlo en compañía de todos ustedes, porque me encanta preparar el programa y después compartirlo con ustedes, y siempre la gente aporta cosas que a uno se le escaparon con respecto a determinados temas que tocó. Y estaba pensando hoy que hace mucho que no hablamos de libros. Hace mucho que no comentamos algo de literatura. Y pensé en comentarle una obra que para mí, en la década del 30 del siglo XX, prefiguró muchas de las cosas que hoy vivimos. Estoy hablando de la novela Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Aldous Huxley escribió esta novela en 1932, cuando recién se apagaban los ecos, cuando recién se restañaban las heridas de la Primera Guerra Mundial y ya empezaba a alargarse, digamos, las sombras de la Segunda Guerra.
1932, el auge del totalitarismo en Italia, en Alemania, en España, y también la promesa de una tecnología que iba a mejorar el mundo. El tipo escribe la novela en 1932 y mucha gente dijo es una exageración literaria. Esto que está acá no puede pasar. Pero con el paso de las décadas, lo que él relata en su libro tiene un aire, digamos, escalofriantemente familiar. ¿De qué se trata Un Mundo Feliz? Aldous Huxley describe en su novela una sociedad perfectamente ordenada, donde la estabilidad fue elevada a dogma y la libertad individual no existía o no existe en el mundo de la novela Un Mundo Feliz. Lo más notable es que nadie protesta por eso. Nadie echa de menos la libertad, porque nadie conoció la libertad. Entonces, el ciudadano del mundo feliz, descrito por Huxley, no necesita ser vigilado, no necesita ser golpeado, no necesita ser encarcelado, porque fue programado para consumir, para divertirse, para obedecer y para convencerse que esa vida sin libertad es una vida plena. En ese contexto, entonces, el poder no necesita de la fuerza para imponerse, sino está en la cima y maneja ese mundo por el deseo inducido de los ciudadanos de ser manejados. Entonces no se necesita de violencia, no se necesita de censura. Lo único que que tiene que hacer el gobierno es entretener constantemente a los ciudadanos y que lo mismo tengan satisfacciones perpetuas. En ese sistema detallado por Huxley, la verdad es reemplazada por la comodidad y la conciencia es apagada con un medicamento, con una pastilla que se llama Soma. La pastilla Soma elimina el dolor y elimina los sentimientos. O sea, no hay que eliminar los sentimientos, amaina los sentimientos. Entonces nadie puede enamorarse profundamente, nadie puede preocuparse profundamente, nadie puede amargarse profundamente, nadie puede deprimirse profundamente. El gobierno va repartiendo el Soma de acuerdo con las necesidades de los habitantes. O sea, no con las necesidades de los habitantes, sino con la necesidad del gobierno de aplacar a los habitantes. Y es notable, porque esto lo escribió en 1932, mucho antes de que existan las redes sociales, mucho antes del Big Data, mucho antes de la presencia de influencers. En ese mundo que estaba todavía lejos de lo que nos ofrece ahora la tecnología, Huxley comprendió que el mayor peligro no viene del Estado que prohíbe, sino del Estado que entretiene. Y eso es bastante inquietante porque muchos de los mecanismos
que él imaginó en esa novela: la hipnopedia, la infantilización emocional, la repulsión al dolor, el desprecio por la intimidad, el culto por lo superficial, forman parte ya de nuestra vida cotidiana. Al respecto, surgieron al respecto de la obra, de Harley, al respecto de esta novela, y a la luz de lo que va pasando, hay dos vertientes de interpretación. Algunos dicen que él escribió esa novela para prevenir a la humanidad de lo que podía pasar. Pero hay otros que dicen, sobre todo en los últimos tiempos, que lo que hizo Huxley fue marcar la hoja de ruta, marcar el sendero que tienen que seguir las sociedades modernas. Bueno, es una discusión banal, ¿verdad? Ya no está él para que nos aclare por qué escribió la obra, pero leer Un Mundo Feliz te enfrenta a una sospecha. La sospecha de que probablemente el futuro al que le teníamos miedo no está a la vuelta de la esquina, sino justo en la pantalla de nuestro celular. Bueno, ¿qué es lo que es el argumento de la obra? La obra señala, exagera, digamos, los avances tecnológicos, o sea, exagera para la época, ahora ya son realidad, ¿verdad? La obra... Espera, tengo que hacer algo antes. Fabi, ahí te pasé un teléfono. Llámale ahora mismo, antes, para hablar. Ya quería hablar con Teófilo Medina sobre si le está buscando, que le queda todavía uno de los personajes del libro que escribió de un acontecimiento ocurrido en la ciudad de Concepción hace muchos años, y ya consiguió contactar a través de la radio, a través nuestro, con varios de los descendientes de aquellos personajes que él describe en su libro, y nos queda una rama de descendientes que él quiere contactar. Entonces vamos a llamarle para ver si él nos puede dar los detalles y la gente puede escuchar los detalles de a quienes está buscando, a descendientes de qué personaje está buscando, a ver si podemos encontrarla. Ese es el más difícil, increíble. Una tarde que él vino acá, de entrada, al minuto ya se pusieron en contacto los parientes de una de estas personas, y con el correr de los siguientes días los parientes de otra de estas personas. Pero nos queda uno que todavía no le podemos encontrar. Así que vamos a hablar de eso con Teófilo Medina, a ver si conseguimos esta vez encontrarle, ¿verdad? Es importante eso para él, y probablemente también va a ser importante para los familiares, para los descendientes de las personas involucradas en el relato de su libro. Bueno, estábamos hablando, mientras tanto, de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Y vamos a entrar, para no interrumpir nomás el relato, quiero hablar ya antes con él, y después voy a entrar a contarles el argumento de la obra, de qué se trata
la novela, ¿verdad? Así que vamos a esperar un ratito. Espero que ustedes no se enojen. Estoy muy chocho con mi estatuita de Don Bosco, que hoy vine otra vez a mostrarle. Acá está. De bronce macizo y su pedestal de mármol. Buenísima idea, sí. San Juan Bosco, que no solamente fue santo, sino que además fue un maestro que revolucionó la pedagogía mundial. Hasta la aparición de él, el método era coercitivo, punitivo, y él cambió eso por el método preventivo. Antes de él, el lema de la educación era la letra con sangre entra. Pero después de él, eso cambió, por suerte, para todos nosotros los que vinimos después de él. No me diga que no contesta. Ah, y bueno, ¿qué hacer? Deja nomás entonces. Vamos a hablar del argumento de Un Mundo Feliz. Es un mundo donde los partos ya fueron abolidos. Ya no se tiene hijo por parto, ya las mujeres no se quedan embarazadas. La tecnología cría bebés en criaderos gigantescos. Los libros están prohibidos. Las emociones están extirpadas como si fueran tumores, como si fueran lunares. O sea, en ese mundo feliz la humanidad fue domesticada. Y la cumbre de la civilización llegó bajo la tiranía amable de un Estado mundial. Hay un engranaje perfecto de castas dirigentes prefabricadas. Hay placeres preenvasados. Las almas están domesticadas por la hipnopedia. No hay guerras, no hay hambre, no hay caos. Pero tampoco hay amor, tampoco hay libertad, no hay dolor, no hay arte, no hay memoria. Todo esto es sacrificado en nombre del dios Ford. El dios Ford y la santa estabilidad. Desde las incubadoras masivas de una ciudad que es Londres, pero que ahí se llama Central, Londres Central, hasta las reservas salvajes que están ubicadas en Nuevo México. El relato en la novela va avanzando con un contrapunto maestro entre lo artificial y lo humano. Aparece un alfa defectuoso llamado en la novela Bernard Marx, que empieza a preguntarse si la felicidad obligatoria no es más que otra forma de cárcel. Y a su lado hay otros que presienten que el alma pide algo más que confort. Pero estos personajes que se inquietan un poco, que cuestionan un poco, no son nada frente a la aparición en el relato de John el Salvaje. John el Salvaje, que es criado entre ruinas, que leyó versos de Shakespeare que se habían ocultado. Y este John el Salvaje es el que pone patas arriba del mundo.
¿por qué se llama Bernard Ford el tipo que se inquieta? Dice, ¿no será que sacrificar la libertad en nombre de la comodidad no es demasiado sacrificio? Porque eso es justamente lo que proponía Carlos Marx. La planificación total de la vida por parte del Estado, que es la esencia del comunismo y que el socialismo también pretende llevar adelante. Pero así aparece como un borrón nomás el pensamiento de Bernard Marx, el hombre que soporta el peso, digamos, de la trama es John el Salvaje. Porque John no fue condicionado como los otros, que con la educación, con la repetición de mantras, de eslóganes, desde chicos fueron condicionados para aceptar ese mundo sin libertad y sin problemas. Pero John siente, llora, ama, sufre, encarna todo ese lado humano que el gobierno mundial en el mundo feliz desterró, digamos. Entonces, cuando aparece este muchacho, el poder lo convierte en espectáculo, en mascota de salón, en un monstruo digno de ser exhibido en cócteles. Y por supuesto que le dan de tomar Soma para corregirle. Soma, que es el medicamento que elimina el dolor y la incomodidad. Pero, aún así, aún ridiculizado y usado como mascota y como un ser digno de ser exhibido, como algo exótico, algo anómalo, consigue trastocar la armonía del sistema. Esa es la trama de la novela. Ese es el argumento de la novela. Vamos entonces a ver si podemos descubrir quién es Aldous Huxley. Este señor nació en 1894 dentro de una familia inglesa que tenía dos características bastante comunes en la Inglaterra de fin del siglo XIX. Era una familia brillante y excéntrica. Su abuelo fue Thomas Huxley, uno de los grandes defensores del darwinismo. La teoría de la evolución de Charles Darwin tuvo muchísima contra desde el principio y solo unos pocos visionarios defendieron esa teoría, entre ellos el abuelo de nuestro novelista. La mamá de Aldous era sobrina del poeta y crítico Matthew Arnold. O sea, el tipo se crió, Aldous, en medio de intelectuales. Y sus intereses se centraron en la ciencia y en la literatura. Esos dos campos se ven después entrelazados en su obra. Por supuesto, una familia acomodada, intelectual, rica, hizo que pudiera estudiar en las más prestigiosas universidades. Pero eso no era lo que le reservaba el destino, porque a los 16 años le tomó una enfermedad que lo dejó casi ciego. Entonces tuvo que abandonar sus estudios porque su sueño era ser médico. Abandonó la pata científica de su vocación y se dedicó de lleno a la literatura, a la escritura. Durante la década del siglo XX, casualmente, escribió una cantidad de ensayos, cuentos, novelas
con un estilo satírico, lúcido, hasta que en 1932 sale a la luz Un Mundo Feliz. Ese retrato terrible, demoledor, diríamos aterrador, de una civilización entregada al confort y a la obediencia. Es increíble cómo este muchacho se adelantó por casi un siglo a lo que ahora los europeos llaman el estado del bienestar. El estado que controla todo, el estado que te satisface todas tus necesidades. Vos lo único que tenés que hacer es no protestar. Aldous Huxley era un pacifista convencido. Y como les dije al principio, esta novela la escribió en el medio de las dos guerras mundiales que asolaron el mundo, principalmente Europa. Decidió huir de ese ambiente nocivo de Europa y se mudó a California con su esposa y con su hijo para eludir eso que se estaba acercando, que era la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos trató de vender algunos guiones en Hollywood y no tuvo éxito, no le dieron pelota en Hollywood. Entonces se dedicó a lo que él llamaba la exploración de la conciencia, que era ni más ni menos que bajarle las drogas psicodélicas que estaban de moda en ese momento, ¿verdad? El LSD y compañía. En 1963, el mismo año de su muerte, por ejemplo, publicó La Isla. La Isla, que también es una novela, digamos, que se ubica en el futuro. Pero esta vez La Isla es una utopía que sirve de contrapeso, digamos, a su novela distópica Un Mundo Feliz. Él ya era famoso mundialmente gracias a Un Mundo Feliz cuando le sorprende la muerte en el 63, pero su muerte no causó mayor repercusión. ¿Por qué? Porque murió el mismo día del asesinato de John F. Kennedy. Nadie se acordó de él. El mundo estaba conmocionado por el magnicidio. Pero, pese a que cuando muere nadie se acuerda de él, nadie le hace panegíricos, todos están con la vista puesta en el asesinato de Kennedy. Hasta hoy, la visión sombría, la visión, digamos, clarividente del porvenir es una luz que alumbra esta noche tecnológica que estamos transitando. Bueno, ¿cuál es el contexto histórico de esta novela? Cuando Huxley escribió Un Mundo Feliz, empezó a escribir en 1931, Europa estaba, como ya les dije, en esa pausa terrible entre dos guerras mundiales apocalípticas. La Primera Guerra Mundial había dejado una generación tullida, una generación desengañada, y el totalitarismo empezaba a extenderse por los diversos países de Europa. Stalin impuso el comunismo que había iniciado Lenin en la Unión Soviética. Se estaba encargando de matar a 60 millones de sus compatriotas. Mussolini gobernaba en Italia y Hitler se preparaba, se estaba afilando los colmillos
para clavárselo en la yugular a Alemania. Todo era un caos, todo era pobreza, todo era hambre en Europa. Y esos son elementos que aprendimos a lo largo de la historia, a elementos que empiezan a ver el autoritarismo, el fascismo, el comunismo, el nazismo, no como un mal, sino como una posible solución, como una salida, digamos, ¿verdad? Pero también en ese momento, la ciencia parecía que iba a tomar el control del destino humano. Estaba la psicología conductista, la biología, la eugenesia. La eugenesia es el mejoramiento, es la idea que tuvieron algunos, por ejemplo, los nazis eran eugenésicos, de que había que mejorar la raza humana seleccionando quiénes podían tener hijos con quiénes y quiénes no podían tener hijos, ¿verdad? También avanzaba rápidamente el progreso técnico. Y todos estos elementos, la desesperación del hambre, del desengaño, más la esperanza en la tecnología, ofrecían una ilusión, digamos, de que era posible fabricar una sociedad perfecta. Lo que antes era tema de novelas fantásticas, se había convertido en teoría del Estado. Estaba, por ejemplo, la figura de Henry Ford, elevada a la categoría de Dios en la novela de Huxley. Ford era el Dios Ford. Simboliza esa mentalidad industrial que, según Huxley, reduce al ser humano a ser una simple pieza en un engranaje. La producción en masa, la eficiencia, el consumo desenfrenado como religión, todo estaba ya en ese momento en que escribe su novela en marcha en el mundo real. ¿Y qué es lo que hizo Huxley en la novela entonces? Llevó esa marcha que se veía venir a su extremo lógico, ¿verdad? A donde podía llegar. Aldous Huxley, ya les dije, era de una familia inglesa con mucho pedigrí intelectual, digamos, ¿verdad? Y también con mucho pedigrí político. Y ahí está donde muchos dicen, él no imaginó un futuro de manipulación psicológica, de castas biológicas, de entretenimiento adormecedor, porque dramatizó con su talento literario lo que es una hoja de ruta, una serie de líneas maestras de un cambio que la élite de su tiempo ya estaba discutiendo. Entonces dicen los que piensan así que un mundo feliz no es una advertencia, sino que es un manual camuflado. Es una manera de ir metiendo, normalizando, digamos, en el público algunos conceptos como la ingeniería social, la crianza artificial, la anulación del individuo mediante el placer y la distracción, que es lo que hace la esencia de cómo era el gobierno mundial en Un Mundo Feliz. Bueno, esta novela forma parte de una genealogía literaria que usa
el artificio, digamos, de mundos imaginarios para desnudar las miserias humanas. Tiene un antecesor ilustre, la novela corta de Tomás Moro, escrita en 1516, que se llama Utopía, que juega con la ambigüedad de su título, ¿verdad? En griego puede significar utopía, un buen lugar o un no lugar. Y lo que hace Tomás Moro es criticar, mediante la idealización de una isla imaginaria, ficticia, los males sociales de su tiempo. Y entonces Aldous Huxley hereda esa tradición, pero cambia la dirección, cambia el signo, donde Tomás Moro, Santo Tomás Moro, imaginaba una perfección racional. Huxley dibuja un orden perfecto y absolutamente inhumano. Por supuesto que también pertenece a esta vertiente literaria la novela de George Orwell, 1984, que, por supuesto, llegó más de 10 años después de la obra de Huxley, 1984. No es que nos vayan a confundir, no es que en 1984 se escribió esa novela. La novela se llama 1984. Es fácil comparar las dos novelas porque representan dos modelos de distopía, aunque son dos modelos diferentes. Las dos novelas, Un Mundo Feliz y 1984, muestran distintas formas de sofocar al individuo. Pero es más famosa la novela de Orwell, 1984, que la novela de Huxley, Un Mundo Feliz, ¿verdad? Parece ser que 1984 caló más hondo en la gente. Bueno, también, por supuesto, hay otras novelas distópicas y sobre todo hay muchísimas novelas, no ya novelas, sino historias distópicas en los mangas, en los hentai, en las historietas. Y la que apareció más recientemente es como novela distópica, digo, es la de Michel Houellebecq, que se llama Sumisión, que ya les regalé la versión electrónica a los que me pidieron, pero que les puedo regalar si alguien quiere leer la novela de Houellebecq, Sumisión, que transcurre en el año 2030, o sea, dentro de 5 años, que habla de otro problema, que es el problema de la migración musulmana en Europa. Y también hay en la serie, sobre todo de streaming, algunas distopías que pueden tener cierto parentesco con estas otras que les cuento. Por ejemplo, Los Juegos del Hambre es una historia distópica, o Divergente. Son dos series distópicas. Y por supuesto, no se puede comparar en profundidad y en alcance con las novelas tanto Un Mundo Feliz como 1984, porque Los Juegos del Hambre o Divergente tienen una clarísima orientación comercial y de entretenimiento, ¿verdad? Pero sirven, aún así, porque mantienen viva
la intuición de que algo en el camino que está siguiendo la humanidad está podrido, incluso cuando se presenta con el ropaje de la comodidad y del bienestar. La distopía, volvamos a Huxley nomás otra vez porque me fui por otro lado. Pero quería comentarles que esta no es, para que sepan más o menos en qué nicho de la literatura se ubica la distopía de Huxley. Esta distopía no se sostiene sobre la represión brutal, no se sostiene sobre el miedo, como pasa en muchas obras. La distopía, Un mundo feliz de Aldous Huxley, se basa en algo mucho más canalla, más pérfido, digamos, el consentimiento fabricado. En lugar de campos de concentración hay laboratorios. En vez de censura hay una sobreestimulación. El castigo es reemplazado por la programación efectiva. Y el totalitarismo del Estado mundial ya no necesita imponerse por la fuerza, porque consiguió que la gente ame su esclavitud. O sea, el triunfo del sistema está en su capacidad para ir moldeando los deseos de la gente, desde la gestación artificial hasta la muerte tranquila, sin sobresaltos, hasta la eutanasia. Y muchas de estas cosas se están produciendo ya actualmente, ¿verdad? El lema del Estado es comunidad, identidad, estabilidad. Y eso se basa, digamos, en una lógica interna. Se busca suprimir lo que no es previsible. Se busca erradicar el conflicto y reemplazar la libertad por la funcionalidad. O sea, a cada persona se le asigna un rol social, un nivel de inteligencia, se les proporciona una dosis regular del medicamento Soma, que es un ansiolítico perfecto, para que no tenga ningún tipo de angustia existencial, para que se sienta feliz. O sea, en lugar de pensar diferente, la herejía es sentirse distinto. Y la anomalía tiene que ser aislada, no por miedo a la rebelión, sino porque la tristeza o el amor profundo son disonancias que amenazan la armonía del conjunto de personas. Hay muchos personajes en la novela que encarnan, digamos, ese conflicto entre ser un individuo y ser parte de un engranaje. Pero el sistema va marginando a esos personajes sin violencia. Los reubica en algunos casos, o en otros casos como Johnny el Salvaje, los exhiben como un monstruo, o los absorbe con la misma eficiencia con que, qué sé yo, se recicla la basura. La idea de una vida programada, que ahí dicen en la novela una libertad programada, es un oxímoron. Porque si algo está programado no es libertad, es una ilusión de elección dentro de los parámetros
que diseñaron otras personas, no vos. El ser humano, pues, desde el punto de vista psicológico, tiende normalmente a sobreestimar su autonomía. Hay una serie de psicólogos que estudiaron esto, ¿verdad? Esto no es un invento mío. Uno tiende a sobreestimar su libertad. Esto está demostrado, digamos, por los estudios que se hicieron, ¿verdad? La mayoría de nuestras decisiones, sin embargo, están guiadas por sesgos, por nuestros hábitos y por nuestros contextos. Y esos sesgos, esos hábitos y esos contextos no controlamos nosotros. O sea, la programación en realidad ya existe. La diferencia es, para nosotros, para vos que estás escuchando, para mí, para Juanma, la diferencia es en si aceptamos la programación o cuestionamos la programación. Y el dilema es si nos hace felices o no. La opción de no saber y de dejarse llevar por el rebaño tiene un atractivo perverso. Sí, pásame. Oyente, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Alberto? Bien, ¿quién habla? Teófilo Medina Concepción. Pues, Teófilo, te estábamos llamando nosotros de la radio. Y yo estaba en otra llamada con Buenos Aires. Entiendo, tranquilo. Bueno, estaba contándole ya previamente a la gente lo de tu libro y tu deseo te falta todavía una rama de descendiente con los que querés contactar. Contale a la gente, por favor. Sí, yo deseo contactar con los descendientes del alférez Norberto Morínigo. Ajá. Que falleció en un trágico suceso el 6 de junio de 1913. En Concepción. En Concepción. Sí. ¿Cómo se llama el alférez? Norberto Morínigo. Norberto Morínigo. Y seguro que hay descendientes y que está él en la memoria de sus descendientes por lo trágico del hecho, ¿verdad? Así es. Ahí murió el hermano de mi padre, el mayor Alfredo Medina. Muy bien. Me acuerdo, sí, yo tengo el libro, sí. Un borracho loco que le mató a 3 militares. Sí. De un arrebato de taradez. Y después le condenaron a muerte al borracho, que era un militar también. Así es. Bueno, entonces lo que necesitamos es que si hay un descendiente de Norberto Morínigo, se contacte contigo o acá conmigo en la radio. Tu número de teléfono podés dar para que te llamen, Teófilo. Sí, voy a dar ahora mismo. Dale. ¿Anota? Anoto. 0971 0971 803 803 951. 951. Sí, señor. Está entonces, Teófilo, está hecho el pedido y vamos a repetir en estos días, ¿sí? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a vos, Teófilo. Un abrazo. Bueno, estamos hablando de que dejarse llevar por el rebaño tiene un atractivo que es perverso, porque es cómodo. La libertad es incómoda. Pensar es incómodo. Yo tenía una novia cuando era chico que le decía, ¿qué vamos a hacer? Y me decía, no, yo no quiero pensar. Pensá vos qué es lo que vamos a hacer. No quiero pensar, espectacular. Bueno, entonces dejarse llevar por el rebaño reduce la ansiedad, simplifica la vida, alivia la carga de decidir, o sea, disminuye el costo que uno paga por vivir realmente en libertad.
No hay costo porque la vida está diseñada por otros. Probablemente alguien va a decir que esa tranquilidad vale más que la angustia de la libertad, de la lucidez. Pero aquí también hay una trampa. Una vez que vos viste los engranajes, es imposible volver a la ignorancia. Una vez que te das cuenta que te estás dejando llevar por el rebaño porque te es cómodo, cuando te das cuenta, ya no podés dejar de darte cuenta cada vez que pasa algo. Es imposible olvidarte de eso de lo que te diste cuenta. La libertad, incluso una libertad limitada, tiene un precio. El precio es cargar con el peso de la incertidumbre, con la incomodidad de saber que te podés estar yendo contra la corriente y podés fracasar. Y no todos están dispuestos a pagar ese precio. Por eso, para la mayoría, la libertad programada es una jaula muy cómoda de la que no quieren salir. Les recomiendo de corazón que lean Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Y si quieren, pueden mandarme un mensaje de WhatsApp a mi número 0991-850-198 y les voy a enviar el libro que tengo, que es Sumisión, de Michel Houellebecq, que también es una novela distópica. Dice acá, Alberto, un gusto escuchar cada vez que puedo tu programa. Muchas gracias por compartir tu conocimiento, dice. Yo lo que les agradezco a ustedes. Mucho le agradeceré si me puede indicar el nombre o el autor del libro sobre Europa en el 2030. Se llama Sumisión, es de Michel Houellebecq, que es un filósofo y novelista francés. Dice María Graciela, hay una película actuada por Sylvester Stallone, Sandra Bullock y el negro famoso que se pinta el pelo de amarillo, lila, rojo y siempre hace de villano, que tiene el argumento parecido, algo así como El Demoledor o El Destructor, es el título, debe ser de los 90, una de las pocas en las que ese tiene parlamento, dice, ese es Sylvester Stallone. A mí me interesa el libro que podés facilitar por medio digital. Estaba conduciendo y no anoté el título del libro. Mi correo no, por WhatsApp te voy a mandar. Yo hace rato que no uso mail. Tengo Gmail como todo, pero no uso. Es mucho más cómodo la comunicación por WhatsApp. Marcelino, anotá mi número. 0991-850-198. Y ahí pedime el libro y te mando. Espectacular el libro. ¿Cómo hacemos para que nos envíe? Tomás, mandame un mensaje de WhatsApp al 0991-850-198. Hola Alberto, gracias por tu lindo programa. Que tengas lindo fin de semana. Vos también, María Gilda. Bueno, tenemos que irnos a la pausa, pero antes... Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. En tu producción ganadera es necesario que tomes acciones estratégicas. Con Granusa armar el más efectivo proyecto de suplementación del ganado y optimizar los insumos disponibles en tu establecimiento. Los técnicos de Granusa
van a ser tus mejores aliados para trabajar juntos en los grandes desafíos que se presentan en cada etapa del año. Granusa, excelencia en nutrición animal. ¿Querés ser parte del sector de la construcción de rutas? Tenés que saber que Carreteras y Algo Más de Andrea Pérez es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, energía, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, en donde mostramos el crecimiento del país. Seguimos en redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Carreteras y Algo Más de Andrea Pérez y en X como @perizandru. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. También puedes unirte al ciclo de la frescura. Separa tus residuos y dale una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, magia de verdad.